La palabra oficial y en esta oportunidad estamos en contacto telefónico con nuestro director de salud, el doctor José María Pichetto, a quien le decimos muy buenas tardes y muchísimas gracias una vez más por establecer contacto con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? No, por favor, muchas gracias. Bueno, en principio, hace instantes nada más, fuentes oficiales han publicado, subido a las páginas oficiales un nuevo informe del día de hoy, correspondiente al día de hoy, donde en este momento contamos con 148 contactos positivos, ¿no? Activos. La realidad es que un número que, como bien mencionaban ayer en conferencia de prensa, viene subiendo, y un poco esta comunicación es justamente para eso también, ¿no? Para concientizar, doctor. Sí, bueno, como veníamos diciendo estos días, y a propósito de las medidas que vamos tomando en cuanto a las restricciones, tienen que ver con un aumento de la curva epidemiológica, como está ocurriendo en toda la región. Vemos que día tras día la cantidad de pacientes van aumentando. Si bien se está aumentando el número de testeos, y eso tiene que ver con testear, o nosotros testeamos a los pacientes sintomáticos, vemos que la tasa de positividad ha aumentado considerablemente. Veníamos con una tasa de positividad de un 19, un 20%, y en este momento estamos casi en un 40%. Por lo tanto, es un parámetro a tener en cuenta. Y por supuesto que también van aumentando el número de pacientes internados en el hospital. Y bueno, evidentemente estamos en pleno brote de esta pandemia, este nuevo brote que por supuesto nos tiene que hacer repensar un poco a todos, porque estamos en presencia de gérmenes que son mucho más virulentos que los anteriores. Estamos en presencia de un virus que tiene 70 veces más contagioso que el anterior, que tiene una tasa de mortalidad de un 40% mayor que el anterior, y por lo tanto estamos en un momento muy crítico, y llamar a la reflexión de todos los pehuajenses. Básicamente las medidas ya las conocemos, es conocida por todos. Lo que tenemos que hacer es acatarlas. Hay que usar barbijo, hay que bien colocado como corresponde, el distanciamiento social, el lavado de manos, el no compartir lugares en espacios cerrados, es algo realmente muy importante, porque reitero, es un virus muy contagioso. Una de las diferencias que tiene quizás con el anterior, que tiene una altísima tasa de transmisibilidad en personas que aparentemente están sanas, es decir, de pacientes asintomáticos, y por lo tanto es probable que nosotros estemos con gente que no tiene ningún tipo de síntoma, sin embargo no estemos contagiando en ese preciso momento. Por lo tanto, la concientización tiene que ver con eso. Esto es una patología que está ocurriendo, por supuesto, en el mundo entero, y evidentemente tenemos que cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a todos, porque realmente si no logramos frenar esta curva, nos vamos a encontrar en una situación muy crítica, como ya está ocurriendo en localidades vecinas. Nosotros hasta hace un tiempo veíamos lo que sucedía en Europa y veíamos cómo colapsaban los sistemas de salud, y sin embargo a 100 kilómetros de Peojó ya se está pensando en construir un comité de crisis para decidir a quién se lo coloca en un respirador. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con esto. No hay que estar asustados, nosotros no metemos miedo, como por ahí muchas veces tenemos que escuchar, en absoluto. Lo que sí estemos conscientes de que este virus realmente o lo paramos entre todos o no lo paramos. Doctor, al día de hoy, ¿cómo se encuentra nuestro hospital? ¿En qué condiciones, al menos el área de COVID? No, bueno, en el área de COVID hay 14 pacientes internados. En la unidad de cuidados intensivos, hasta hoy en la mañana, hay 4 pacientes internados, de ellos 3 en asistencia respiratoria mecánica, 2 pacientes con COVID, y en la sala hay 14 pacientes que por ahora están estables, pero son pacientes que tienen, la mayoría de ellos, el diagnóstico de una neumopatía bilateral por COVID. Una de las cosas que está sucediendo es que estamos empezando a ver, como ya lo habíamos dicho, la internación de pacientes jóvenes. Es decir, a propósito de la cantidad de gente que tenemos vacunada ya, sobre todo mayores de 60 años, este virus tiene la particularidad que afecta a más gente joven,
Y la gente joven tiene un sistema inmunológico mucho más reactivo, y esa capacidad de reacción también genera un fenómeno de tipo inflamatorio que compromete a nivel sistémico y produce diferentes afecciones, como por ejemplo la trombosis arterial, tanto en arterias coronarias, en arterias del sistema nervioso central, en arterias renales. Un paciente es muy complejo. Vemos que, a diferencia de los abuelos, cuando estaban afectados por esta patología, debido a que tienen un sistema inmunológico menor, con menor capacidad reactiva, no era tan rápida la evolución. Sin embargo, en los pacientes jóvenes, en algunos por supuesto, genera una evolución muy tórpida, muy rápida, y que muchas veces suele ser fatal. Así que a los jóvenes transmitirle máximo cuidado, a cuidarse muchísimo, transmitir que, si bien hemos dejado habilitados los espacios libres, por supuesto que lo hagamos con responsabilidad. Si van los chicos al parque o van a las plazas, que tengan el distanciamiento social, el barbijo, y que por favor no compartan ningún tipo de difusión. Esta pandemia nos ha hecho conocer un montón de términos nuevos, algunos los googlean, otros no. En mi caso personal prefiero aprovechar la oportunidad y preguntárselo a usted. Después sí le voy a pasar con mi compañero para hablar un poquitito también las restricciones, ¿no?, que han mantenido y que han decidido la ciudad de Pehuajó, que directa y indirectamente afecta de lo que trata este programa. Pero mi última pregunta es, este término que hemos empezado a escuchar a través de esta pandemia, que si bien seguramente existía, es nuevo para nosotros a raíz de la pandemia. Neumonía bilateral. ¿A qué se refiere? Cuéntenos un poquito de eso, doctor. Sí, yo trato siempre de hablar con un lenguaje no tan científico, claro, para que le llegue a toda la población. Tal cual. Pero sí, hay algunos términos que inevitablemente hay que explicarlos. La neumonía es un patrón inflamatorio, infeccioso, de un pulmón o de un sector del pulmón, y cuando es bilateral es cuando están afectados ambos campos pulmonares. Es decir, hay compromiso de los dos pulmones. Eso significa una neumonía bilateral. Es cuando ambos pulmones están comprometidos. En general, los pacientes con el diagnóstico de COVID suelen tener una neumonía, que es una neumonía bastante característica. No es la neumonía típica de la comunidad, por ejemplo, producida por bacterias, donde da otro tipo de neumonía. Esto es una neumonía que se llama infiltrativa, y que al comprometer a ambos campos pulmonares produce una disminución de la presión de oxígeno en sangre, y eso genera que el paciente necesita ser internado muchas veces. Perfecto. Por supuesto que la puerta de entrada de este virus es respiratoria, y lo primero que produce es una neumonía. Pero en realidad este no es un virus respiratorio, este es un virus sistémico, es decir, que produce un compromiso sistémico, es decir, en todo el cuerpo, con afección multiorgánica. El aparato respiratorio quizás sea el primero, pero también se afecta el corazón, se afecta el hígado, se afecta los riñones, se puede afectar el sistema nervioso central. Es una enfermedad muy compleja que la estamos conociendo, que hay muchas cosas que ya conocemos, pero hay otras que todavía no, y seguramente lo haremos con el correr del tiempo. Pero es una patología muy grave en algunos pacientes. En otros es una patología que produce un curso muy leve, como un cuadro pseudogripal, y no más que eso. Pero tengamos en cuenta que hay una parte de la población que tiene complicaciones muy, pero muy graves, tanto en cuanto a la tasa de mortalidad como en las secuelas que deja esta enfermedad. Perfecto, doctor. Le voy a pasar con mi compañero Luis María Alonso, que, como le dije, estas restricciones que ha tomado tanto el municipio como el Comité de Crisis directa e indirectamente ha afectado nuevamente a nuestra actividad, ¿no?, de la cual se trata este programa, y también es importante su palabra. Buenas tardes, José María. Bueno, gracias por estos minutos que nos brinda. Sabemos de su preocupación y ocupación en estos momentos. Bueno, lo que le quería primero preguntarle, según su criterio y sus conocimientos, ¿cuándo cree usted que la famosa curva puede llegar a empezar a descender, o si tenemos que esperar que siga ascendiendo? Sí, la verdad que no lo sabemos. Sinceramente no lo sabemos. Nadie puede hacer futurología con el comportamiento de este virus, sobre todo, te reitero, con esta nueva cepa. Lo que sí sabemos
es que si disminuye la movilidad de la gente y la gente no se junta, podemos hacer que en términos de 14 días, o un poquito más, quizás 24 días es lo ideal, la cadena de contagio se corte. Y eso en general da como resultado un aplanamiento en principio de la curva, que no lo vamos a ver ni mañana ni pasado, pero se ve en términos de 10, 15 días. En principio un aplanamiento y después un descenso, pero eso depende muchísimo de todos nosotros, depende de la población. Si la población sigue festejando cumpleaños, si la población sigue haciendo fiestas como siguen haciendo, si no nos cuidamos en los espacios libres, evidentemente esa curva no va a descender. Y es una curva muy preocupante porque el crecimiento es exponencial, realmente es muy importante. Ya reitero, no estamos frente al mismo virus que tuvimos el año pasado. Estamos frente a un virus que ha generado un proceso de mutación en el cual se ha hecho muchísimo más contagioso y mucho más mortal. Por lo tanto, la reflexión es y transmitir a la población es que no tengan miedo, pero que se preocupen en cuanto a las medidas de seguridad. Nosotros necesitamos eso. Si no logramos, habremos fallado como sociedad. No habrá fallado ni un presidente, ni un gobernador, ni un intendente, a mi criterio. Habrá fallado el sistema de una sociedad. La sociedad debe tener la responsabilidad de cuidarse y obviamente nosotros tendremos la responsabilidad del diseño de una estrategia política, sanitaria, para mitigar esta pandemia. Obviamente el día de mañana nos sentaremos a analizar las cosas que habremos hecho bien, las cosas que hicimos mal, las cosas para mejorar, pero la realidad es que en esto el compromiso debe ser de todos. El Estado, por un lado, asistiendo a los enfermos, teniendo equipamiento, recursos humanos, vacunando como estamos vacunando. Obviamente no lo hacemos a la velocidad que nos gustaría, porque las vacunas se discuten en el mundo entero, pero la responsabilidad de la gente. La responsabilidad debe ser compartida y necesitamos que los pedagogenses seamos inteligentes y que nos cuidemos. Si no logramos eso, habremos fracasado como sociedad. Bueno, nosotros desde este humilde espacio lo que podemos hacer es llamar a la reflexión, a la población, a la responsabilidad, acatar las medidas necesarias para que en 14 o 24 horas veamos que veamos que la famosa curva empiece a descender y todos estemos mucho mejor. Bueno, José María. Sí, José María, sacándole un poquito de este tema, nosotros hacemos un programa que tiene que ver netamente con el trote, y la pregunta es, sabemos que autoridades del hipódromo tuvieron reuniones con funcionarios municipales por estos días, la semana pasada, porque se iba a desarrollar un gran premio nacional que iba a albergar caballos de otros distritos, y ese gran premio nacional se postergó. Luego, a principio de esta semana, nos anoticiamos con que mañana 18 tampoco iba a haber reunión. Consulta, sugerencias de parte de la municipalidad y del comité de crisis para que esto fuera así, que no se desarrollen reuniones por lo menos por estas 2 o 3 semanas venideras. Sí, bueno, a la gente del trote transmitirle, yo sé porque miren, a la media hora, 45 minutos estuve charlando con alguien relacionado con el trote que tiene caballos en el Zoom municipal, porque hoy vacunamos también, a propósito de la preocupación que tienen, transmitirle que nosotros las medidas que tomamos son medidas muy consensuadas, muy charladas, no hacemos nada para perjudicar a nadie. Obviamente, producto de esta pandemia, siempre hay gente que no puede realizar sus cosas, pero nosotros pretendemos que si logramos bajar y aplanar esta curva, seguramente volverán las actividades de una manera diferente, quizás sin público, o quizás con un público muy controlado, pero nosotros tenemos muy claro y tenemos una muy buena relación con toda la gente de la comisión del trote. Nos hemos reunido varias veces, a mí me ha llamado un montón de veces el señor Estrada, con el cual me comunico frecuentemente, y la idea es volver a las actividades. Ni bien podamos hacerlo, seguramente lo vamos a hacer, porque la familia del trote es una familia muy grande, donde hay mucha gente que vive también del trote, y es un factor económico a tener en cuenta.
Lo que más queremos, todos los funcionarios, el intendente municipal, es que podamos habilitar de la forma distinta, como decía, pero lo más rápido posible. Pero para eso hoy necesitamos estas restricciones porque creemos necesario, si no, no vamos a cortar la cadena de contagio. Doctor, en cuanto a términos de tiempo, nombró dos partes importantes, aplanamiento y luego descenso. Primero aplanamiento y luego descenso. Las carreras, las actividades en el hipódromo, ¿volverían, cree usted, en el aplanamiento o en el descenso? No, yo creo en el descenso. De todas maneras, en general se ve un aplanamiento rápido y un descenso rápido, si logramos construirlo a esto. Si es así, esperemos que no pase demasiado tiempo. Yo no puedo dar tiempo porque tal cual. Hay comportamientos de este virus que no podemos todavía dilucidar. Pero bueno, trabajamos todos los días. Yo vengo recién de trabajar para que ojalá que esto pase lo más pronto posible. Volvemos un poco a la responsabilidad. No se va a terminar, pero sí que bajemos la cantidad de casos. Argentina casi 30.000 casos por día está teniendo. Volvemos un poco a la responsabilidad social, ¿no? Por ahí el doctor José María Pichetto en este momento me dice, mirá, pueden volver en 24 días, pero hacemos una fiesta, festejamos un cumpleaños de 50 personas. Hay 2 infectados y mañana hacemos un desastre. Y no es culpa de la municipalidad, del director de salud, es culpa nuestra. Otra de las cosas importantes, no tengamos miedo a decir tuve contacto con tal persona, tengo síntoma. Ante el primer síntoma despojemos dudas. No esperemos a último momento y haber estado compartiendo una semana mandados, supermercado, despensa con tal o cual persona. Es mucha la responsabilidad social. Hoy por hoy y después de 1 año y medio de pandemia, yo me arriesgaría a decir que es más responsabilidad nuestra que de un municipio, de un comité de crisis o vamos más allá de un presidente. Sí, yo tal cual lo decís vos, yo comparto 100% tu dicho. Después de 1 año de pandemia me parece que no es que ha habido un problema de comunicación, no es que a la gente no le ha llegado la información correcta. Después de 1 año y 2 meses nos están reenseñando cómo usar un barbijo. Claro. Que es tapa, nariz y boca. No, es terrible. Bueno, por eso, pero encima yo te agrego esto, si estábamos en presencia de un virus que una persona contagiaba a 3, ahora estamos en un virus que una persona contagia a 8 o a 10. Claro. Entonces, el comportamiento, y yo hago mucho hincapié en esto para que la población sepa, esto no es como nos pasó el año pasado. Esto es un virus que tiene una potenciación en su capacidad de contagio enorme. Me parece que ya a esta altura, y seguimos hablando por supuesto de prevención, de colocación de barbijo, de distanciamiento, de tener los ambientes ventilados, de lavarnos las manos. Si no logramos, por eso digo, si no logramos como sociedad y en su conjunto cumplir estas medidas, realmente va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo porque no va a terminar esto. Esto va a continuar, va a seguir en el tiempo y obviamente toda la sociedad se va a perjudicar. Pero es una realidad que estamos viendo y yo digo, miremos lo que está pasando en todos lados. A los detractores que piensan que esto era una gripe y que esto hay que dejarlo librado al azar, hemos visto también lo que está sucediendo en otros países. No dejemos que la política se nos meta en el medio de una grieta donde el sistema de salud debe prevalecer. En este momento, y como siempre a mi criterio, debe prevalecer la vida de las personas. Obviamente, después me escucho y muchas veces me dicen, bueno, porque vos cobras un sueldo. No, está claro que aquellas personas que tienen un sueldo fijo es mucho más fácil y se entiende perfectamente lo que sucede con mucha parte de la población. Ahora, no nos cuesta nada colocarnos el barbijo por arriba de la nariz, no por abajo de la nariz como veo, ¿sí? No nos cuesta nada en un negocio volver a tener una planilla donde podamos identificar a las personas que ingresan, no nos cuesta nada lavarnos las manos con alcohol y no nos cuesta nada las reuniones. Entiendo que todo el mundo tiene ganas de reunirse, pero es momento de una vez por todas
para dejar de lado todas aquellas cosas que lamentablemente hay algunos que siguen hablando, y que realmente nos pongamos las pilas para cumplir con la medida de prevención. Si no lo logramos, reitero, la sociedad en su conjunto va a haber fracasado. Esperemos que no nos toque a ninguno de los médicos decidir a quién vamos a poner en un respirador. Ojalá eso no pase nunca, porque sería catastrófico para la sociedad y para nosotros. Ya demasiado venimos hace 1 año y 2 meses sin parar un solo día. Personal de salud no ha parado. No hemos tenido vacaciones, no hemos tenido nada. Sin embargo, nuestro compromiso es irrenunciable. Seguiremos trabajando día a día. Ahora dependemos muchísimo de la sociedad. Tal cual. Doctor, le agradecemos por estos minutos. Yo también quiero saludarlo como hicimos la vez pasada, agradecerles más que nada, e invitar a toda la audiencia de Campana de Largada a que entren en la página Somos Peguajó. Hace poquitos días nuestro amigo y colega Seba Adams le realizó una nota a Alejandra Angelucci, jefa de enfermería de Peguajó, y Cintia Albuquerque, donde si la ves, quizás te ayude a reflexionar un poco más y a emocionarte como se termina emocionando, porque no nos olvidemos que nuestro personal de salud también son seres humanos y que tienen que regresar a sus casas, que tienen hijos, que tienen familia. Y esa nota en realidad que es breve, pero es tan significativa, los invito a que la vean. Le agradezco muchísimo, doctor, por estos minutos. Gracias, como siempre, por este 1 año y 2 meses que nos vienen regalando a todos los peguajenses. Bueno, no, nada que agradecer. Yo estoy a disposición cuando usted así lo requiera. Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable. Un abrazo.